Variable. Las variables son el contenedor de almacenamiento de la información y son una parte importante en el lenguaje de programación para el manejo de los datos. Dicha información es de carácter temporal porque se almacena en la memoria RAM para ser utilizada posteriormente por un proceso o salida en el programa. A continuación vamos a ver los tipos de variables. String permite el almacenamiento de caracteres alfanuméricos y símbolos. También hace uso de caracteres Unicode en las últimas versiones de Python. Para contener la información y evitar errores de sintaxis, el string usa las dobles o simples comillas para encerrar el contenido y no mezclarse con las sentencias del lenguaje. Voy a crear un ejemplo del tipo dato string, para lo cual le hago clic botón derecho, New Python File, tipeo string, copio el ejemplo que está en la guía referente al tipo de variable, control C, pego con control V y lo salvo con control S. La explicación es la siguiente. Aquí tenemos una declaración de una variable llamada cadena. Entre comillas colocamos el contenido para que no genere ningún error por el tipo de datos que se está manejando. Luego imprimimos y más abajo usamos la palabra reservada type para saber el tipo de variable que está manejando. Luego más abajo tenemos una cadena piso Unicode en el cual estamos haciendo el uso de valores o datos de tipo Unicode. Fíjense que tenemos símbolos especiales aquí y lo imprimimos. Luego mostramos el tipo de dato aquí, el cual nos va a reportar que es una variable tipo string. Al final, aquí tenemos una variable también string, pero con triple comilla. Este tipo de dato contiene bloques de cadena de caracteres, por lo cual permite colocar varias líneas en un solo bloque. Se imprime y aquí mostramos el contenido. Voy a ejecutarlo para que vean el resultado. Aquí, vean. Entonces, fíjense aquí. Esta es una cadena. Esto es el contenido de la variable de arriba. Y estoy preguntando qué tipo de variable es. Es una clase str. Aquí tenemos la salida de la otra, que es chr, y es Unicode. Es una clase str, que es string. Luego tengo aquí lo que es la carta, que es una cadena larga de bloque. Fíjense, se muestra. También hago el tipo de dato y es un string. Se puede trabajar la cadena de caracteres tanto como comillas simples como comillas dobles, pero se tiene que comenzar con comillas simples y se termina con comillas simples también. En el caso de comillas dobles, se empieza con comillas dobles y se termina con comillas dobles. Entonces, cuando uno empieza con comillas simples, entonces puede colocar una comilla doble para subrayar o destacar una palabra o texto. Y el contenedor va a entender que esa comilla doble no es para encerrar el bloque de contenido de la variable. Otra manera sería usando caracteres de escape, que eso se verá más adelante. Int se usa para el manejo de datos solamente numéricos, de tipo entero, no admite decimales. Vamos a hacer un ejemplo con el tipo de dato int. Aquí voy a escribir int. Copio el ejemplo, control C, control V, salvo. Y fíjense que estoy asignándole al nombre de la variable valor un número que es entero, no tiene valor decimal. Se imprime y aquí voy a mostrar el tipo de valor que se está manejando. Luego hago otro segundo, pero con un número mucho más largo. Se imprime y mostramos el valor. Voy a ejecutarlo para que vean el tipo de dato que se está manejando. Aquí dice que es int porque no se está trabajando con valores decimales ni tampoco es un string como se había trabajado anteriormente. Este es más largo, pero igual se está manejando con un valor tipo int.
float. Estas variables admiten valores numéricos con partes decimales y enteros. Para el separador de los decimales se usa el punto. Los números con valores decimales que tengan como unidad base un 0 aún son considerados como flotantes. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para float. Escribo el nombre del archivo float, lo copio de la guía, control C, control V, salvo, y fíjense que la primera variable, que es num, tiene un punto, la cual tiene una parte entera y otra decimal, que está aquí la parte decimal y esta es la parte entera. Se imprime, luego preguntamos el tipo de variable que se está manejando. Lo segundo es que se está trabajando una variable completamente decimal. Aquí tiene su parte entera, que es 0, y la parte decimal, que es 14. Luego se vuelve a imprimir, se muestra el tipo de valor. Y el último ejemplo, en la cual tenemos una variable entera, pero tiene una parte decimal que es 0.0. Entonces se vuelve a imprimir y queremos saber qué maneja este tipo de datos. Voy a correrlo para que vean el resultado. La primera se entiende que es un tipo float. La segunda también es un tipo float. Y la tercera, por tener el punto y el 0, se entiende como tipo float. Complex. Son números que tienen combinación de dos valores entre números y una letra J. Es decir, tiene una parte real que corresponde al número y otra imaginaria que es la combinación entre número y letra J. Vamos a crear el siguiente ejemplo. Aquí Python File, escribimos complex, copio el contenido de la guía, la pego y fíjense cómo es un tipo de dato complex. Tiene una parte numérica y otra parte que es una combinación entre número y letra. Se imprime, busco el tipo de dato. Aquí entonces quiero saber cuál es la parte real y la parte imaginaria, que estos son métodos del número complejo. En este caso se está creando aquí un número complejo, se imprime, luego se vuelve a imprimir y se hace una conjugación. Voy entonces a correrlo para que vean el resultado. Fíjense que está print C, aquí está 5 más 4J, aquí el tipo de variable de dato es complejo, el número real, que es este 5, el número imaginario, que es 4, que corresponde al de arriba. Luego voy a hacer un número complejo, fíjese que está el número real y la parte imaginaria, entonces hace 7J. Otra vez pregunto qué tipo de variable es una variable compleja, con type B. Y en este caso hago la conjugación del número complejo. List. Las listas son un tipo de almacenamiento de datos grupal que permite manejar más de un elemento al separarlos por ítem independientes, unos de otros por el símbolo de coma. Para crear una lista debemos agrupar sus contenidos entre corchetes y cada elemento separarlos entre comas. Se permite como ítem cualquier tipo de dato. Vamos a crear un ejemplo para el tipo de variable list. Aquí voy a poner list, copio el contenido, control C, pego con control V, salvo, y fíjense cómo está la estructura del tipo de variable list. Está entre corchetes y aquí está creado una variable solamente de números enteros. Luego, más abajo tengo una lista 2 que es una variable ya combinada, tiene string, que es una cadena de caracteres, luego tengo un número entero y luego un float, que es una variable de número entero con su parte decimal. Aquí entonces imprimo la primera, pregunto qué tipo de variable es con type, luego hago lo mismo para la segunda y pregunto el tipo también. Voy a correrlo. Fíjense, me muestra el tipo de variable con solamente poner el nombre de la variable. Luego también hago lo mismo con la list 2 y aquí se ve que que me declara como tipo de variable list. Aquí está list y list aquí arriba.
Tupla. La tupla es también otro tipo de variable que almacena grupos de información que no serán modificadas. Otra diferencia es el símbolo para agrupar los datos, el cual emplea el paréntesis. Vamos a crear un ejemplo para la tupla. Aquí ponemos tuple, así se escribe. Entonces copio el ejemplo de la guía, control C, pego con control V y fíjense cómo es la estructura de una tupla. El contenido está encerrado en paréntesis. Aquí tengo un ejemplo de una tupla con datos de enteros solamente, que es la variable tupla solo. Luego está la tupla 2, que es con variables combinada, que es un string, un número entero, otra cadena, que ahora tiene la comilla doble, y esto es un float porque tiene el punto. Aquí se imprime la tupla, se pide el tipo de variable que tiene el nombre tupla, se hace también lo mismo para la tupla 2 y también se pregunta el tipo de variable que se está manejando. Lo corro y se muestra esta siguiente salida. Aquí se está mostrando la salida de la tupla, luego el tipo, aquí está tuple. Se hace lo mismo para la tupla 2 que se está mostrando acá. Y luego también se reporta que el tipo de variable es tuple o tuple. Range. El range es un conjunto numérico de valores que tiene un orden, bien sea ascendente o descendente, el cual establece un rango de valor inicial y valor final, pasando por cada valor entero que comprenda el rango. Vamos a crear el siguiente archivo para ver el uso del range. Y range, copio el contenido, control C, pero con control V, y fíjense cómo se declara un range. Esto es un rango de 0 a 5 y vamos a imprimirlo. Luego aquí establecemos el tipo de variable que se está creando, luego que establecemos el valor inicial y el final. Luego se imprime otra vez y declaramos el tipo de variable que se está manejando. Voy a correrlo para que vean lo que se está explicando. Aquí fíjense que es en range, aquí está range 5, R1 y la salida va a ser range de 0 a 5. Tipo de variable, la clase es range, como se muestra aquí. Ahora se hace un range de 1 a 5, se imprime y nos está hablando que existe un rango de 1 al 5. Tipo de variable otra vez, pero para R2 y nos muestra que es range también. Dict. Este tipo de variable almacena la información de los grupos de datos en patrón de llave valor, por lo que el índice ahora corresponderá a una palabra en lugar de un número. La estructura de almacenamiento es diferente, por lo que para agruparlos se usa las de el símbolo de las llaves. Cada ítem emplea la coma como separador de elementos. Vamos a crear un archivo para ver el funcionamiento del tipo de variable dict. Escribo aquí dict, copio el ejemplo, pego, salvo y fíjense cómo es la construcción de un tipo de dato dict. Está entre llaves su contenido y la estructura es llave, valor. Está separado por dos puntos y cada ítem separado por la coma, como se muestra a continuación. Voy a correrlo. Fíjense entonces que aquí muestro el contenido de la variable y pregunto qué tipo de variable es la que se está trabajando y me reporta una clase tipo dict. Set es un tipo de dato que no tiene orden ni índice y no permite valores repetidos en su contenido. La estructura del set usa las llaves para contener los valores y el símbolo de coma para separar los ítems. Vamos a crear un ejemplo para set. Aquí tipeo set, copio el que se tiene en la guía con control C, pego, salvo y fíjense la estructura como se había dicho en el concepto. Está entre llaves,
Aquí esto es una estructura solamente para cadena string y la otra es numérico de entero. Aquí se está imprimiendo, se pregunta el tipo de variable que se está trabajando y se hace lo mismo para la B. Voy a correrlo y el resultado nos muestra el contenido de la variable A fíjense que no tiene orden, como dije. Aquí está A, C, A. Fíjense también aquí que A estaba repetida, pero no admite valores repetidos, por lo cual hay uno solo. Luego, aquí también hay valores repetidos, pero a nivel de número entero, y solamente tiene un solo valor numérico. También el 5 está repetido y solamente muestra el 3, 5 y 7. Bool es un valor booleano que solo contiene dos estados, true o false. Se usa para operadores lógicos, condiciones y ciclos para evaluar la ejecución del contenido de su código. Vamos a crear el siguiente archivo para mostrar el ejemplo del tipo de variable bool. Aquí copio el contenido en la guía. Control C, Control V, salvo. Y fíjense, tenemos dos tipos de variables booleanas. Una A que es true y otra B que es false. Imprimimos la A, preguntamos qué tipo de variable es y hacemos lo mismo con la B. Imprimimos la B y mostramos el tipo. Voy a correr para que vean. Entonces aquí muestra true. El tipo de variable que se está generando es bool, que es booleana, y false, que es la B. El tipo de variable es booleano también. Byte es una variable que se maneja a nivel de byte. El contenido es un small entero entre 0 a 255. Creamos el siguiente archivo. Aquí en Python File vamos a ponerle byte. Copio el ejemplo que está en la guía. Control C, con Control V. Y fíjense cómo se trabaja una variable de tipo byte. Aquí está X, se pone como prefijo la B de byte, entre comillas, como si fuera una cadena. Aquí se tiene una cadena de caracteres, pero se va a manejar o se va a comportar como tipo byte. Aquí voy a ejecutarlo para que vean la salida. Aquí voy a imprimir con X, se imprime. La salida es esta que está aquí. El tipo, fíjense que el tipo que se está manejando es tipo bytes. Ahora vamos a pasar esto a lista de caracteres por caracteres. Aquí está Z, la list con X de la creación de la variable y la imprimimos. Con esto nos estamos generando carácter por carácter correspondiente al código ASCII en valores de 0 a 255. Hacemos lo mismo en este caso, pero con posiciones hexadecimales. Fíjense, imprimimos y él nos envía su resultado de ejecución en valores de ASCII ya con los caracteres como tal. Podemos decodificar, aquí está, xdecode UTF-8 y nos muestra solamente el contenido en string. Byte array es una variable de tipo byte que retorna un arreglo de byte, que es un valor entero corto de 0 a 255. Vamos a crear un ejemplo para byte array. Aquí escribe byte array. Copio el ejemplo de la guía. Control C, pego con Control V. Y fíjense que para crear un byte array necesitamos crear una clase que contenga un arreglo de diferentes valores de 0 a 255. Voy a ejecutarlo. Fíjense que la salida nos está mostrando que este es B de byte y estos son los valores que estoy generando al 64, que es el arroba.
Luego 66, que es la letra B, 67, que es la letra C, y 70 así respectivamente. Pregunto el tipo de variable que se está enviando y nos devuelve que es un byte array.